La Edad Contemporánea es el periodo específico actual de la historia del mundo occidental. También es conocido como el cuarto periodo de la historia universal. Se inició a partir de la Revolución Francesa, en 1789 después de Cristo, y que sigue su proceso hasta el día presente. Esta es una época en la cual acontecieron varios sucesos, tales como movimientos ideológicos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eventos trágicos para la sociedad y la aparición de ciertas figuras. Sin embargo, no todo es de lamentar, pues los avances científicos han contribuido para mejorar los problemas de la sociedad y de esta manera permitir que ésta llegase a ser tal cual es hoy día. En este video les hablaré de los 10 personajes más relevantes de la edad contemporánea y su repercusión en dicha época. Sin más que añadir, comencemos con nuestro conteo. Si bien este es un científico perteneciente a la Edad Moderna, la repercusión de su invento influyó bastante en lo que respecta a la Edad Contemporánea. James Watt nació el 19 de enero de 1736 en Escocia. Comenzó a estudiar matemáticas desde los 14 años sin mostrar cualidades extraordinarias, pero adquirió gran habilidad en el taller mecánico de su padre. En 1764 recibió una máquina de Newcomen para hacerle ciertas reparaciones. Al repararla, se percató de la merma en su rendimiento, por la cantidad de vapor que desperdiciaba y buscó la manera de evitar el continuo calentamiento y enfriamiento del cilindro de pistones. La solución fue un condensador separado. De esta forma, se evitaba la constante pérdida de energía y se reducía a un tercio el consumo de carbón. Fue el primero y más importante de los inventos de Watt. Además de esto, James Watt adoptó la máquina de vapor para impulsar los mecanismos industriales. En 1782 fabricaban máquinas de vapor para telares, fábricas de papel, molinos de harina, destilerías, canales, obras hidráulicas y talleres. La máquina de vapor se utilizó durante la Revolución Industrial, en cuyo desarrollo tuvo un papel relevante para mover máquinas y aparatos tan diversos como bombas, locomotoras, motores marinos, entre otros. Las modernas máquinas de vapor utilizadas en la generación de energía eléctrica no son ya de embolo o desplazamiento positivo como las descritas, sino que son turbomáquinas, es decir, son atravesadas por un flujo continuo de vapor y reciben la denominación genérica de turbinas de vapor. En la actualidad, la máquina de vapor alternativa es un motor muy poco usado, salvo para servicios auxiliares, ya que se ha visto desplazado especialmente por el motor eléctrico en la maquinaria industrial y por el motor de combustión interna en el transporte. Nació en Charlestown, hacia el año de 1791. Fue inventor y en un principio se dedicó a la pintura. Fundó la Academia Nacional de Diseño y llegó a ser catedrático de dibujo en la Universidad de Nueva York. Tiempo después se dedicó al campo de la técnica e inventó el telégrafo electromagnético registrador, así como sendos aparatos para la emisión y la recepción de mensajes, entre los años 1832 a 1838. Su interés se debía a una conversación en un viaje que realizó de regreso a Europa hacia el año de 1832, en la que escuchó que se podrían emitir impulsos eléctricos mediante cables. Además, realizó el Código de Señales Telegráficas, el cual lleva su nombre. Gracias a la financiación estatal estableció la primera línea telegráfica de Washington a Baltimore en 1844. En sus últimos años, se dedicaba a obras filantrópicas e intentó experimentar con la telegrafía submarina por cable. Thomas Edison nació en Milán en el año de 1847. Sus inventos contribuyeron al desarrollo de la revolución industrial y al mejoramiento de las condiciones de vida de muchas personas. Edison trabajó día y noche en el proyecto y al fin, en agosto de 1877, entregó a uno de sus técnicos un extraño boceto, diciéndole que construyese aquel artilugio sin pérdida de tiempo. Al fin,
Edison conectó la máquina. Todos pudieron escuchar una canción que había entonado uno de los empleados minutos antes. Edison acababa de culminar uno de sus grandes inventos, el fonógrafo. En abril de 1879, Edison abordó las investigaciones sobre la luz eléctrica. Él buscaba encontrar un material capaz de mantener una bombilla encendida largo tiempo. Después de probar diversos elementos con resultados negativos, Edison encontró por fin el filamento de bambú carbonizado. Fue a partir del tanteo y el error que nació una de sus invenciones más importantes, la lámpara incandescente. En 1881, crea en Nueva York la primera central de luz y energía del mundo, la cual estaba compuesta de más de 115 bombillas, con redes subterráneas para llevar corriente eléctrica. Otros de los inventos de mayor relevancia de Edison fueron micrófono de carbón, un tipo de micrófono el cual fue muy utilizado en la telefonía, porque su respuesta en frecuencia estaba entre 200 y 3000 Hz. Era ideal para captar la voz humana. Fueron muy utilizados en la época para la radiodifusión. Sistema de distribución de electricidad. Edison inventó el primer sistema eléctrico que suministraba energía por medio de redes virtuales para la iluminación. Con esto, las empresas eléctricas se encargaron de las economías de escala y cambiaron a generación centralizada, distribución y administración del sistema. Con el paso de los años y la tecnología, se empezó a utilizar el método de Nikola Tesla. Nació el 10 de julio de 1856 en Nueva York. Fue un inventor, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico y físico. Se le conoce sobre todo por sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico ayudaron a forjar las bases de los sistemas modernos para el uso de la energía eléctrica por corriente alterna, incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que contribuyeron al surgimiento de la segunda revolución industrial. Los inventos y trabajos teóricos de Tesla, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, crearon las condiciones para la electrificación del mundo mediante un sistema de corriente alterna polifásica, lo que hizo posible la producción masiva y la revolución industrial. Con los descubrimientos en el campo de las corrientes de alta frecuencia y la transmisión inalámbrica de ondas electromagnéticas, puso las bases para el desarrollo de las técnicas de radio, telecomunicaciones y teleautomática. Las visiones y las investigaciones de Tesla aportaron al descubrimiento del radar y también contribuyeron al desarrollo del alumbrado. Nació el 6 de octubre de 1846. Fue hijo de un próspero fabricante de maquinaria. Westinghouse se incorporó al ejército y a la armada de su país durante la Guerra Civil y asistió al Colegio de la Unión antes de retirarse a la vida civil. Su primer invento importante fue la horquilla de ferrocarril, un dispositivo que permitía a los trenes el paso de una vía a otra. Lo realizó antes del año 1868. Junto a Charles Steinmetz, impulsó por primera vez la utilización de la energía de corriente alterna en Estados Unidos. En aquel entonces tenía 40 años de edad y había formado la Westinghouse Air Brake Company, desarrollado un dispositivo de tuberías para conducir gas natural en condiciones seguras a las casas habitación e inventado el medidor de gas. Wilbur y Orville Wright fueron los pioneros en el área de la aviación en América, pero antes de llegar a este campo, fueron fabricantes de bicicletas. Con solo tener la formación de bachillerato, crearon su negocio de bicicletas, donde aprovecharon todo su desempeño en el área de la mecánica práctica. Gracias a este negocio, pudieron financiar su proyecto de vuelo, el cual había sido estudiado por mucho tiempo por parte de los hermanos Wright.
Después de tener claro los principios aerodinámicos y haber perfeccionado algunos elementos, para probar sus desarrollos inventaron una instalación, conocida en la actualidad con el nombre de túnel de viento, en la que podían poner a prueba las características aerodinámicas de los ingenios que más tarde construirían. Los vuelos iniciales del primer prototipo de los Wright tuvieron lugar el 17 de diciembre de 1903, en las llanuras de Kill Devil, cerca de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, y permitieron a Wilbur, ante la mirada de solo 5 testigos, protagonizar un vuelo de casi un minuto de duración, durante el cual recorrió unos 850 pies. Nacido el 30 de junio de 1863 en Dearborn, Michigan, Henry Ford demostró desde muy joven unas condiciones poco comunes para la mecánica. Nada más terminar sus estudios secundarios en Dearborn, se trasladó a Detroit para trabajar como aprendiz de mecánico, aunque no mucho después regresaría a su pueblo ganándose la vida como mecánico de máquinas de vapor. Ford fue capaz de producir automóviles económicos y fiables, al alcance de un gran número de consumidores. Por otra, transformó los métodos de trabajo de la industria para hacerla más productiva. Ford se caracterizaba por tener un carácter fuerte e ideas poco convencionales, y estas mismas características le llevaron a fundar en 1903 la Ford Motor Company. Después de fundar su compañía, Ford decidió que lo que todos buscaban era un automóvil de bajo precio, que fuera seguro, de manejo sencillo y de mantenimiento económico. A partir de 1908 y durante 19 años consecutivos, la Ford Motor Company surtiría un nuevo automóvil, el modelo T. Nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania. En el año de 1900, a la edad de 21 años, era el estudiante de la Escuela Politécnica Federal de Suiza, donde se le consideraba como un estudiante mediocre, sin mencionar que él mismo se consideraba un perdedor. En 1902 se mudó a Berna, donde trabajaba en una oficina de patentes. Su diario laboral consistía en desmenuzar información de diversos artículos científicos, lo cual le ayudó a mejorar sus habilidades en la física. En 1905 publicó 4 artículos científicos. El primero de estos, Einstein afirmaba que la luz se presentaba como una partícula llamada fotón. En el segundo, Einstein habla sobre la existencia de los átomos. En el tercero, Einstein afirmaba que la energía se transformaba en materia y la materia en energía. Decía que la partícula más pequeña de materia posee grandes cantidades de energía y para liberarla se requiere de una reacción nuclear. Esta teoría dio origen a una popular ecuación, E es igual a mc al cuadrado. Cabe aclarar que fue en base a esta fórmula que se desarrolló el Proyecto Manhattan, el cual concebía la creación de bombas nucleares. Y en última, pero no menos importante, la cuarta publicación habla sobre la teoría de la relatividad, en la cual Einstein afirmaba que cuanto más rápido se viaja en el espacio, más lento se mueve en el tiempo. En 1907 inició con sus estudios de la teoría general de la relatividad, en la cual afirmaba que no existe la atracción gravitacional, sino que la Tierra curva el espacio que rodea a un individuo, y la Tierra empuja a dicho individuo hacia abajo. En otras palabras, Einstein aseguraba que el espacio es maleable. Esta teoría trajo consigo muchos altibajos en la carrera de Einstein como científico. Sin embargo, este peculiar personaje publicó su teoría en 1916, trayendo para él altas expectativas. Nacido el 14 de agosto de 1888, se le considera el inventor de un sistema que permitía la transmisión de televisión pública. Logie se basó en la idea de Nipkow, la cual era el disco de Nipkow. Este fue un proyecto de televisión que se empezó a desarrollar en 1883, pero en ese entonces no llegó a desarrollarse debidamente. En 1926, Logie recuperó dicho sistema, para así dar lugar a la primera experiencia de televisión real.
Consiguió transmitir una cabeza de muñeco con una definición de 28 líneas y una frecuencia de cuadrado de 14 por segundo. El nuevo sistema de Logi se basa en un sistema compuesto por discos, uno en el emisor y otro en el receptor, unidos al mismo eje para que su giro fuera totalmente sincronizado y con una separación entre sí de 2 metros. John Vincent Atanasoff nació en Hamilton, Nueva York, el 4 de octubre de 1903. Fue un destacado ingeniero electrónico estadounidense. Su trabajo fue fundamental para el desarrollo del computador digital moderno. Debido a la escasez del uso de la calculadora mecánica del científico Monroe, que era la mejor herramienta de la época, Atanasoff comenzó a buscar métodos más rápidos. En la Iowa State investigó el uso de las calculadoras de Monroe esclavas y del International Business Machines, tabulador para la resolución de problemas científicos. En 1936 inventó una calculadora analógica para el análisis de la geometría de superficies. La tolerancia mecánica requerida para conseguir una buena exactitud le llevó a considerar un diseño digital. La Atanasoff Berry Computer, el primer computador electrónico y digital automático, fue concebida por el profesor durante el invierno de 1937 a 1938. Bueno, espero que esta presentación haya sido de su agrado, pero sobre todo, espero que hayan podido conocer más acerca de la vida de estos peculiares personajes y también sobre sus peculiares invenciones. Exploten al máximo sus habilidades para el beneficio de su prójimo. Agradezco a todos su atención. Por hoy me despido. Nos veremos en otra ocasión.